El reloj antiguo cayó al suelo, con el metal brillando en la noche. Lucas Reed miró a la mujer atrapada en el BMW en las vías del tren mientras la bocina del tren resonaba a lo lejos. «No tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja. «Pero te sacaré de aquí». Sus ojos lo miraron con desesperación. No sabía que la mujer que estaba a punto de salvar traería a su familia cosas que nunca antes habían tenido. Pero nunca se preguntó por qué se había estrellado en las vías del tren en plena noche de esa manera. El aroma a café mezclado con aceite de motor llenó la pequeña cocina de Lucas Reed mientras miraba su reloj por tercera vez esa mañana. 5:45 de la mañana. Su hija Zoe despertaría pronto, y aún no sabía cómo decirle a una niña de 8 años que tal vez tuvieran que mudarse otra vez. El fajo de facturas vencidas en el mostrador parecía burlarse de él con sus brillantes sellos rojos, cada uno un recordatorio de lo mucho que se había atrasado desde que perdió su trabajo en el taller mecánico hacía 3 meses. Lucas se pasó los dedos callosos por el pelo oscuro, el mismo hábito nervioso que había desarrollado durante sus días en el ejército. En aquel entonces, era el sargento Reed, el tipo al que todos llamaban cuando había que desactivar bombas. Desactivación de artefactos explosivos, lo llamaban. Un nombre elegante para arrastrarse hacia la muerte y convencerla de que esperara un día más. Ahora era solo otro padre soltero en Cedar Falls, Texas, intentando mantenerse a flote mientras la corriente lo arrastraba más profundamente. El familiar crujido de las tablas del suelo anunció la llegada de Zoe antes de que apareciera en la puerta, con el globo ocular y el pelo de punta en ángulos imposibles y su elefante de peluche favorito bajo el brazo. «Buenos días, papá», dijo, con la voz aún ronca por el sueño. «Vamos a comer panqueques». A Lucas se le encogió el corazón al ver la cara de esperanza de su hija. Los panqueques significaban jarabe, y el jarabe costaba dinero que no tenían. «¿Qué tal un cereal hoy, cariño? Lo haré aún más especial con esas rodajas de plátano que te gustan». La sonrisa de Zoe no se desvaneció, pero Lucas captó un breve destello de decepción en sus ojos verdes. Los mismos ojos que tenía su madre antes de decidir que ser esposa de un militar era demasiado duro y ser madre soltera en California era más fácil. «Bueno, papá, ¿puedo ayudar?». Mientras se movían por la pequeña cocina en perfecta armonía, Lucas intentó no pensar en la conversación que había tenido con la señora Patterson, la vecina, la noche anterior. La anciana había mencionado haber visto un cartel de «Se vende» en la casa de alquiler, lo que explicaba por qué el casero estaba tan ansioso por cobrar la renta de este mes antes de tiempo. Otra mudanza, otra escuela para Zoe, otra oportunidad de empezar de cero en un lugar donde nadie los conocía. El ritual del desayuno le proporcionaba una distracción temporal de sus preocupaciones. Zoe charlaba sobre su próxima obra de teatro escolar mientras Lucas le preparaba el almuerzo con lo que quedaba de mantequilla de cacahuete y mermelada. La observaba comer su cereal con genuino entusiasmo, maravillándose de cómo los niños podían encontrar alegría en las cosas más pequeñas. ¿Cuándo había perdido esa capacidad? Cuando todo se había vuelto una cuestión de sobrevivir en lugar de vivir. Después de dejar a Zoe en la escuela, Lucas pasó la mañana recorriendo las calles de Cedar Falls, deteniéndose en cada negocio que pudiera necesitar ayuda. La ferretería, el restaurante, incluso la lavandería, todos le dieron el mismo rechazo cortés pero firme. «Tiempos difíciles», decían. «O guardaremos tu solicitud en el archivo», que todos sabían que era la clave para «no contengas la respiración». Al anochecer, el cansancio se había instalado en sus huesos como un viejo dolor. Recogió a Zoe de su programa extraescolar, la ayudó con la tarea y, de alguna manera, logró improvisar una cena con lo que faltaba en su refrigerador. Ahora, con su hija dormida a salvo, Lucas se encontró caminando por las vías del tren que bordeaban las afueras del pueblo, un hábito que había adquirido cuando las paredes de su pequeña casa se sentían demasiado cerca y sus pensamientos demasiado ruidosos. El aire nocturno traía el aroma de la hierba silvestre y la lluvia lejana. Las estrellas se dispersaban por el cielo texano como diamantes dispersos. Y por un momento,
Lucas se permitió recordar cuando la vida se sentía llena de posibilidades en lugar de solo problemas. La vía se extendía interminablemente en ambas direcciones, una línea de vida de acero que conectaba Cedar Falls con lugares donde tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Fue entonces cuando lo oyó. El chirrido de los frenos seguido del repugnante crujido de metal contra metal. Lucas corrió hacia el sonido, su entrenamiento militar haciendo efecto antes de que su mente consciente pudiera alcanzarlo. Lo que encontró le heló la sangre. Un BMW sedán negro, con la parte delantera aplastada contra los raíles de acero, y vapor saliendo de debajo del capó retorcido. Dentro del coche, una mujer estaba desplomada sobre el volante, con su cabello rubio cayendo en ondas alrededor de su rostro. Respiraba, pero estaba inconsciente, y Lucas pudo ver una fina línea de sangre que manaba de un corte sobre su ceja izquierda. La posición del coche, cruzando las vías, significaba que estaba atrapada, y a lo lejos, pudo oír algo. Algo que le revolvió el estómago. El bajo y triste sonido de la bocina de un tren de mercancías. Las manos de Lucas se movían con la eficiencia de la práctica mientras evaluaba la situación. La puerta del conductor estaba atascada, pero la del copiloto podría darle acceso. Rodeó el vehículo, notando cómo las ruedas delanteras se habían atascado entre los raíles y la grava. No se trataba de un simple accidente. El coche estaba colocado de tal manera que a la mujer le resultaría casi imposible escapar por sí sola, incluso si recuperaba el conocimiento. La bocina del tren volvió a sonar, ahora más cerca, y Lucas sintió que esa calma familiar lo invadía, la misma sensación que había experimentado innumerables veces en Afganistán al enfrentarse a un artefacto explosivo improvisado capaz de arrasar una manzana. El tiempo se ralentizó, su respiración se estabilizó y el mundo se redujo al problema que tenía delante y a las herramientas a su disposición. Probó primero la puerta del copiloto. Cerrada. Las ventanillas estaban intactas, pero el impacto había activado de alguna manera el sistema de seguridad del coche. Lucas buscó con la mirada algo que pudiera usar para romper el cristal y se decantó por un trozo de balasto de ferrocarril que cabía perfectamente en la palma de su mano. Un golpe fuerte en la ventanilla del copiloto hizo que el cristal de seguridad se desplomara en cascada sobre el interior del coche como una lluvia cristalina. La mujer se movió mientras él retiraba el cristal restante y subía hasta la mitad de la ventanilla. De cerca, pudo ver que probablemente rondaba los 40 años, vestida con lo que parecía un traje caro que había tenido mejores días. Un maletín estaba abierto en el suelo, esparciendo papeles y lo que parecían ser fotografías por el interior del coche. «Mamá», dijo Lucas con dulzura, tocándole el hombro. «¿No me oyes? Tenemos que sacarte de aquí». Sus ojos se abrieron de golpe, azules como un cielo de verano y sorprendentemente alertas para alguien que acababa de sufrir un accidente de coche. Cuando se concentró en su rostro, algo cruzó su expresión que Lucas no supo interpretar. Miedo, tal vez, o alivio, o algo completamente distinto. «Estoy herida», susurró, aunque Lucas no pudo ver ninguna herida evidente más allá del pequeño corte en su frente. «Lo sé, pero no tenemos mucho tiempo», dijo, notando cómo la bocina del tren parecía sonar cada vez más fuerte. «¿Puedes mover las piernas?» Ella se movió ligeramente, haciendo una mueca. «Creo que sí». «¿Quién eres?» «Me llamo Lucas. Voy a sacarte de aquí, pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te digo». «De acuerdo». La mujer asintió, y Lucas comenzó el delicado proceso de sacarla de los escombros. Fue como desactivar una bomba a la inversa. En lugar de desconectar componentes con cuidado, estaba reconstruyendo a un ser humano a partir de un rompecabezas de metal retorcido y cristales rotos. Ya lo había hecho antes, aunque las circunstancias eran diferentes. Las bombas en la carretera de Kandahar enseñaban a actuar con rapidez y eficiencia cuando había vidas en juego. Mientras trabajaba, Lucas notó detalles que no cuadraban. Las lesiones de la mujer eran leves considerando la aparente gravedad del accidente. Su coche, aunque dañado,
No quedó destrozado como cabría esperar de un impacto, con la violencia suficiente como para quedar atrapado entre las vías del tren. Y había algo en sus ojos, demasiado atentos, demasiado calculadores para alguien que acababa de sufrir un trauma. Pero no había tiempo para reflexionar sobre estas inconsistencias. El tren de carga estaba lo suficientemente cerca como para que Lucas sintiera la vibración a través de las suelas de sus botas. Con una última maniobra cuidadosa, levantó a la mujer de los restos y la puso a salvo. Justo cuando el faro de la locomotora comenzaba a iluminar la escena con una intensidad blanca y descarnada, llegaron al terraplén de grava justo cuando el tren doblaba la curva, con el maquinista tocando la bocina en una inútil advertencia a un vagón que ya no tenía conductor. El impacto fue tremendo. Un sonido como un trueno se mezcló con los gritos del metal torturado. El BMW desapareció bajo la mole del tren, emergiendo al otro lado como poco más que escombros dispersos. Lucas y la mujer estaban sentados en la hierba alta junto a las vías, ambos respirando con dificultad por la adrenalina y el esfuerzo. Tras el ruido, la noche parecía anormalmente silenciosa, salvo por el estruendo cada vez más apagado del tren de mercancías que continuaba su viaje hacia el sur. «Gracias», dijo la mujer, con la voz más fuerte. «Me salvaste la vida». Lucas estudió su rostro a la luz de la luna, todavía preocupado por algo que no podía identificar. «¿Qué hacías aquí tan tarde? Esta no es una carretera principal». Ella dudó lo suficiente para que él se diera cuenta. Estaba perdida. Tomé un giro equivocado en algún lugar y terminé en esa vía de servicio. Debí de ir demasiado rápido al intentar cruzar las vías. Era una explicación razonable, pero Lucas había aprendido a confiar en su instinto, y éste le decía que había algo más en esta historia. Aún así, la mujer estaba a salvo. La crisis inmediata había pasado, y él tenía sus propios problemas de los que preocuparse. «Probablemente deberías ver a un médico», dijo, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. «Ese corte en tu cabeza podría necesitar puntos». Al tomarle la mano, algo metálico le llamó la atención entre la hierba cercana. Era un reloj, de aspecto caro, con una esfera intrincada y una correa que brillaba como oro auténtico, incluso en la penumbra. Lo recogió y se lo entregó. «Debió de soltarse en el accidente», dijo. Los dedos de la mujer se cerraron alrededor del reloj con sorprendente intensidad. «Sí», dijo en voz baja. «Era de mi padre. Nunca me lo quito». Pero al ajustarse el reloj en la muñeca, Lucas notó que sus manos estaban firmes, más firmes de lo que deberían haber estado para alguien que acababa de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Y cuando volvió a mirarlo, había algo en su expresión que le hizo pensar en jugadores de póker, políticos y gente que se ganaba la vida convenciendo a los demás de creer lo que ellos querían que creyeran. «Soy Verónica», dijo, extendiendo la mano con esa sonrisa ensayada que sugería que estaba acostumbrada a que la primera impresión contara. «Verónica Sterling». «Lucas Reed», respondió él, aceptando el apretón de manos mientras notaba la fuerza de su agarre y la ausencia de callos en las palmas. Sea lo que sea que Verónica Sterling haga para ganarse la vida, no implica trabajo manual. «¿Hay algún lugar al que pueda llamar?», preguntó. «Necesito contactar con mi oficina. Avísales de lo sucedido». Lucas miró su teléfono. No había señal, lo cual no era inusual en las zonas rurales alrededor de Cedar Falls. «Hay una gasolinera a unos 3 kilómetros hacia el pueblo. Debería estar abierta». Mientras caminaban por el oscuro camino rural, Verónica le dijo que era la directora ejecutiva de una empresa llamada Sterling Industries, relacionada con tecnología y contratos gubernamentales. Hablaba con la confianza despreocupada que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero, y Lucas se sintió impresionado y un poco resentido por su evidente riqueza. «¿Y tú?», preguntó al llegar a la intensa luz fluorescente de la gasolinera. «¿Qué haces en Cedar Falls?». Lucas dudó, reacio a admitir ante esta mujer, evidentemente exitosa, que estaba desempleado y atrasado en el pago del alquiler. «Estoy entre trabajos», dijo finalmente.
Estuve en el ejército. Especialista en explosivos. Algo cambió en la expresión de Verónica, aunque Lucas no supo si era interés o algo más. Debió ser un trabajo peligroso, dijo. Tenía sus momentos. Dentro de la gasolinera, Verónica hacía sus llamadas mientras Lucas compraba café e intentaba no pensar en cómo los pocos dólares que gastaba representaban una parte significativa de su dinero restante. Por la ventana. La observó pasearse afuera, hablando rápido y con urgencia con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Cuando terminó, se acercó a él con la misma sonrisa calculada. Mi asistente enviará un coche, dijo. Debería llegar en 1 hora. Bien, dijo Lucas, mirando su propio reloj. Probablemente debería irme a casa. Mi hija se estará preguntando dónde estoy. Tienes una hija, Zoe. Tiene 8 años. Por primera vez desde que la conoció, la expresión de Verónica parecía genuinamente suave. Es una edad maravillosa. ¿Está su madre en la foto? No, dijo Lucas secamente, sin querer dar más detalles sobre la partida de Rachel ni sobre el acuerdo de custodia que le daba plena responsabilidad por Zoe mientras su madre jugaba a estar soltera en San Diego. Lo siento, dijo Verónica, y de verdad sonaba como si lo dijera en serio. Criar a un hijo sola debe ser un reto. Lucas se encogió de hombros, incómodo con el rumbo de la conversación. Nos las arreglamos. Se sentaron bajo la parpadeante luz fluorescente de la gasolinera, tomando un café malo y charlando de cosas sin importancia hasta que aparecieron los faros en el estacionamiento. El coche que se detuvo era un elegante sedán negro con ventanas tintadas. El tipo de vehículo que gritaba dinero e importancia. Ese es mi coche, dijo Verónica de pie. Metió la mano en sacó su bolso y sacó una tarjeta de visita, poniéndosela en la mano de Lucas. Lo que dije sobre que me salvaste la vida fue en serio. Si alguna vez puedo hacer algo para compensarte. Lucas miró la tarjeta. Sterling. Industrias con una dirección en Dallas y un logotipo que parecía diseñado por alguien que cobraba por él. Florecimiento. Eso no es necesario, dijo. Tal vez no, respondió Verónica. Pero siempre pago mis deudas. Mientras Lucas caminaba a casa por las tranquilas calles de Cedar Falls, se encontró pensando en la mujer que acababa de rescatar. Había algo extraño en todo el encuentro, algo que no encajaba del todo. Pero, claro, el trauma tenía una forma de hacer que la gente actuara de forma extraña, y había visto suficientes traumas y comportamientos extraños durante su tiempo en el servicio como para saber que no todo tenía que tener sentido. Lo que no podía quitarse de la cabeza era la sensación de que Verónica Sterling no le había sido del todo sincera. La historia de estar perdido no explicó por qué. Había estado conduciendo tan rápido que se estrelló. Había pasado por las barreras del paso a nivel, y sus heridas habían sido notablemente leves para un accidente tan violento. Luego estaba el asunto de su compostura. La mayoría de las personas que se libraban de la muerte por poco solían estar más conmocionadas de lo que ella aparentaba. Pero estas preocupaciones se desvanecieron al acercarse a su puerta y recordar el fajo de facturas que esperaba en la encimera de su cocina. Cualquier secreto que Verónica Sterling pudiera estar guardando, no era su problema. Ya tenía suficientes problemas propios como para pedir prestados los de nadie. A la mañana siguiente, la rutina habitual de desayunar, preparar a Zoe para la escuela y otra ronda infructuosa de búsqueda de trabajo. Lucas casi había olvidado su encuentro con el misterioso director ejecutivo hasta que regresó a casa esa tarde y encontró un gran ramo de flores en la puerta junto con un sobre con el logotipo de Sterling Industries. Dentro del sobre había una nota escrita a mano en papel de carta caro. Gracias de nuevo por lo de anoche. Espero que estas flores te alegren el día como tu amabilidad me alegró el mío. VSS. También en el sobre había un cheque por 5,000 pesos. Lucas se quedó mirando el cheque un buen rato, leyendo y releyendo la cantidad para asegurarse de que no lo había malinterpretado. 5,000 pesos era más dinero del que había visto en un solo lugar desde que se dio de baja del ejército. Era suficiente para ponerse al día con el alquiler,
pagar los servicios, comprar comida para un mes y aún le sobraría algo para la ropa escolar de Zoe. También era demasiado dinero para simplemente ayudar a alguien a salir de un accidente de coche. Cuando Zoe llegó de la escuela, enseguida se fijó en las flores. «Son preciosas, papá». «¿Quién las envió?» «Solo alguien a quien ayudé anoche», dijo Lucas, todavía intentando procesar la magnitud del gesto de Verónica. «Debió haber sido de ayuda», dijo Zoe con esa clase de perspicacia que los niños de 8 años a veces muestran cuando los adultos menos se lo esperan. Esa noche, después de que Zoe se durmiera, Lucas llamó al número de la tarjeta de visita de Verónica. Ella contestó al segundo timbre, con una voz cálida y familiar. «Lucas, esperaba que llamaras. ¿Recibiste mis flores?» «Sí», dijo junto con la cuenta. «Verónica, esto es demasiado. No puedo aceptar esta tontería», respondió. «Como dije, siempre pago mis deudas. Además, tengo el presentimiento de que esto es solo el comienzo de una hermosa amistad». Había algo en su tono que hizo que Lucas se detuviera. «¿Qué quieres decir?» «He estado pensando en nuestra conversación de anoche, en tu experiencia, tus habilidades. Podría tener una oportunidad de trabajo para ti si te interesa». Lucas sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Qué tipo de trabajo?» «Consultoría de seguridad», dijo Verónica con suavidad. «Sterling Industries tiene varios contratos gubernamentales que requieren personal con tu experiencia específica. El sueldo es excelente y el trabajo se realizaría aquí en Texas, así que no tendrías que mudarte». Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que, según la experiencia de Lucas, solía significar que lo era. Pero mientras observaba su pequeña sala de estar, los muebles de segunda mano y el montón de facturas vencidas, se encontró a sí mismo, queriendo creerlo de todos modos. «Necesitaría saber más detalles», dijo con cuidado. «Por supuesto. ¿Por qué no vas a Dallas este fin de semana? Te mostraré nuestras instalaciones y te presentaré a algunos miembros del equipo. Trae a tu hija si quieres. Estoy seguro de que disfrutará visitando la ciudad». Después de colgar, Lucas se quedó sentado en su cocina un buen rato, mirando la cuenta e intentando averiguar en qué se había metido. Todo en Verónica Sterling denotaba éxito y sofisticación. Pero había algo debajo de toda esa elegancia que no lograba identificar. No era necesariamente malicioso, pero tampoco del todo honesto. Tampoco. Aún así, cuando llegó la mañana del sábado, Lucas se encontró subiendo a Zoe a su vieja camioneta para el viaje a Dallas. El edificio de Sterling Industries era impresionante, una reluciente torre de cristal y acero que se alzaba 40 pisos hacia el cielo texano. El vestíbulo era todo de mármol y cromo, con esculturas abstractas que probablemente costaban más de lo que Lucas ganaba en un año, cuando aún no fabricaba nada. Verónica los recibió en el ascensor, vestida con otro traje caro y con esa misma sonrisa calculada que Lucas comenzaba a reconocer. Era evidente que se había esforzado con Zoe, trayendo una bolsa de regalo llena de materiales de arte y un unicornio de peluche que hizo que los ojos de su hija brillaran de auténtica alegría. «Papá, es tan simpática», susurró Zoe mientras subían en el ascensor al piso 38. Las oficinas de Sterling Industries eran tan impresionantes como sugería el exterior del edificio. Los ventanales del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas del horizonte de Dallas, y los muebles parecían haber sido seleccionados por alguien con un presupuesto ilimitado y una exquisita sabor. Verónica presentó a Lucas a varios empleados. Todos ellos parecían genuinamente amables y competentes. La oferta de trabajo, cuando finalmente llegó, fue todo lo que había prometido y más. Jefe de operaciones de seguridad con un salario que casi triplicaba el de Luca. Había estado ganando en el taller mecánico. Beneficios completos, auto de empresa y oportunidades de ascenso. Solo tenía que supervisar los protocolos de seguridad para los contratos gubernamentales de Sterling Industries, y ocasionalmente, asesorar sobre asuntos que requerían su experiencia en EOD. Parece demasiado bueno para ser verdad,
admitió Lucas mientras estaban sentados en la oficina de la esquina de Verónica mientras Zoe jugaba con sus nuevos materiales de arte en la sala de conferencias contigua. Las mejores oportunidades suelen serlo. Verónica respondió, pero he aprendido a confiar en mi instinto sobre la gente, y mi instinto me dice que eres exactamente lo que esta empresa necesita. Mientras Lucas observaba la ciudad que se extendía bajo ellos, intentó identificar el origen de su inquietud. En teoría, todo en esta oportunidad era perfecto. El salario resolvería todos sus problemas financieros. El trabajo era en su área de especialización, y Verónica parecía realmente comprometida a ayudarlo a tener éxito. Pero había algo en la forma en que lo observaba cuando creía que él no la miraba. Algo calculador y depredador que le recordaba a los traficantes y estafadores con los que se había topado durante su estancia en el extranjero. No era que le estuviera mintiendo exactamente, pero tampoco le estaba contando toda la verdad. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. Verónica respondió con suavidad, aunque debo mencionar que necesitamos que alguien empiece lo antes posible. Este lunes, idealmente. La presión era sutil, pero inconfundible. Lucas había estado en suficientes situaciones de alto riesgo como para reconocer cuando alguien intentaba forzar una decisión antes de que tuviera tiempo de pensarla bien. Pero también reconocía la realidad de su situación. Esta oferta de trabajo podría ser su única oportunidad de darle a Zoe la vida que merecía. De acuerdo, se oyó decir a sí mismo, la acepto. La sonrisa de Verónica era radiante. Genial. Haré que mi asistente prepare todo el papeleo. Zoe y tú deberían celebrarlo esta noche. Quizás cenar en ese buen asador de abajo. Mientras bajaban en ascensor al vestíbulo, Zoe charlaba animadamente sobre su nueva vida en Dallas. Lucas intentó compartir su entusiasmo, pero la inquietud era más fuerte ahora, instalándose en su estómago como un peso de plomo. Esa noche, sentados en el caro restaurante que Verónica le había recomendado, Lucas vio cómo se iluminaba el rostro de su hija al probar caracoles por primera vez. Esto era lo que él quería para ella. Oportunidades, experiencias, la oportunidad de ver el mundo como algo más grande que su pequeño apartamento en Cedar Falls. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de hacer un pacto con el diablo? La respuesta llegó antes de lo esperado. En su primer día en Sterling Industries, Lucas recibió un paquete de autorización de seguridad que le exigía enumerar todos los detalles de su servicio militar. Mientras rellenaba los formularios, notó que varias de las preguntas parecían diseñadas específicamente para identificar al personal con experiencia en EOD. Cuando le preguntó a su nuevo supervisor al respecto, la explicación del hombre fue vaga. Contratos gubernamentales, dijo encogiéndose de hombros. Son muy meticulosos con las verificaciones de antecedentes. Pero a medida que los días se convertían en semanas, Lucas empezó a notar otras cosas que no cuadraban. El edificio de Sterling Industries tenía una seguridad extraordinariamente estricta para una empresa tecnológica, con guardias armados y detectores de metales que parecían más apropiados para una instalación militar. Varias plantas estaban completamente prohibidas para la mayoría de los empleados, accesibles solo con una autorización especial que Lucas no tenía, a pesar de su supuesto puesto como jefe de operaciones de seguridad. Lo más preocupante de todo era la propia Verónica. Parecía saber más de lo debido sobre los antecedentes de Lucas, haciendo referencia a misiones e incidentes específicos de su tiempo en Afganistán que no constaban en ningún registro público. Cuando le preguntaba al respecto, ella siempre tenía una explicación razonable. Conexiones en la industria de defensa, verificaciones de antecedentes rutinarias, suposiciones afortunadas basadas en su evidente competencia. Pero Lucas había aprendido a confiar en su instinto, y éste le gritaba que algo andaba muy mal. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche a finales de octubre. Lucas había estado trabajando hasta tarde, intentando terminar una evaluación de seguridad que parecía diseñada más para poner a prueba sus conocimientos que para mejorar la seguridad de nadie. Mientras se preparaba para irse, notó que la luz seguía encendida en la oficina de Verónica.
Pasaba por delante de su puerta cuando oyó su voz, hablando en voz baja y urgente con alguien por teléfono. Algo en su tono lo hizo detenerse y escuchar. No me importa lo que el FBI crea que saben. Decía, hemos sido cuidadosos. E incluso si tuvieran algo concreto, necesitarían acceso a los servidores, y no lo van a conseguir. Lucas sintió que se le helaba la sangre. Servidores del FBI. ¿Qué clase de empresa tecnológica dirigía realmente Sterling Industries? Reed es perfecto para esto, continuó Verónica. Con experiencia militar, entrenamiento en EOD y la suficiente desesperación como para no hacer demasiadas preguntas. Si algo sale mal, es un excelente chivo expiatorio. Las palabras impactaron a Lucas como un golpe físico. Chivo expiatorio. Verónica no lo había contratado por sus cualificaciones ni por su carácter. Lo había contratado porque era vulnerable y prescindible, alguien que podría ser responsable si lo que Sterling Industries estuviera haciendo realmente saliera a la luz. Lucas se apartó de la puerta lo más silenciosamente posible, con la mente acelerada. Todo tenía sentido ahora. El accidente de coche que los había unido, la oferta de trabajo demasiado buena para ser verdad, el hecho de que Verónica pareciera saber tanto sobre sus antecedentes. Nada de eso había sido coincidencia. Pero mientras estaba en el pasillo frente a su oficina, Lucas se dio cuenta de algo más. Si tenía razón en lo que acababa de oír, entonces Verónica Sterling estaba involucrada en algo que había atraído la atención del FBI. Y si algo había aprendido durante su tiempo en el ejército, era que las personas que atraían la atención del FBI solían ser las que eliminaban cabos sueltos. Gente como él. Lucas salió del edificio esa noche con la mente clara. Fuera cual fuese el juego de Verónica, ya no iba a ser un idiota. Pero también sabía que tenía que ser inteligente. Si ella realmente era tan peligrosa como sospechaba, desaparecer sin explicación solo confirmaría sus sospechas y los pondría a él y a Zoe en peligro. Pasó el fin de semana en Cedar Falls, aparentemente visitando amigos, pero en realidad haciendo preparativos. Transfirió el poco dinero que tenía a una nueva cuenta bancaria, hizo copias de todos sus documentos importantes y empezó a preparar una mochila con artículos esenciales para él y Zoe. El lunes por la mañana, regresó a Dallas con un plan. Seguiría trabajando en Sterling Industries mientras recopilaba discretamente pruebas de cualquier actividad ilegal en la que estuvieran involucrados. Una vez que tuviera suficientes pruebas, las llevaría él mismo al FBI con la esperanza de que cooperar fuera suficiente para mantenerlos a él y a su hija a salvo. Pero Verónica Sterling no se había convertido en la directora ejecutiva de una gran corporación por descuido o por confiarse. El martes por la tarde, al salir de la oficina, Lucas notó que un sedán negro lo seguía. El miércoles, el mismo coche estaba aparcado frente a la escuela de Zoe cuando la recogió. Para el jueves, estaba seguro de que los vigilaban. Esa noche, después de que Zoe se durmiera, Lucas se sentó a la mesa de la cocina e intentó decidir su siguiente paso. Podía huir, pero Verónica tenía recursos y contactos que le dificultarían desaparecer por completo. Podía acudir a la policía, pero no tenía pruebas concretas de ninguna irregularidad, solo sospechas y una conversación telefónica escuchada por casualidad. La respuesta, cuando se le ocurrió, fue simple y aterradora. Si Verónica Sterling había orquestado su primer encuentro, entonces llevaba planeándolo más tiempo del que él creía, lo que significaba que lo había estado observando, estudiándolo, aprendiendo sus patrones y debilidades antes de estrellar su coche en las vías del tren. Lucas fue a su habitación y sacó una pequeña caja metálica de debajo de la cama. Dentro, envuelta en una vieja camiseta del ejército, estaba su pistola de servicio, una Colt 45 que había sido su fiel compañera durante 3 misiones en Afganistán. Nunca esperó volver a necesitarla. Pero mientras revisaba el cargador y probaba el mecanismo, la memoria muscular se apoderó de él y sintió una calma familiar que lo invadía. No iba a correr ni a esperar a que Verónica diera el primer paso. Si ella quería una confrontación, la tendría, pero esta vez sería bajo sus condiciones.
La oportunidad llegó antes de lo esperado. El viernes por la tarde, Verónica lo llamó a su oficina para pedirle que condujera a Austin esa noche para realizar una evaluación de seguridad de unas nuevas instalaciones. Era exactamente el tipo de situación aislada fuera del horario laboral que Lucas habría elegido si hubiera planeado eliminar una amenaza potencial. «Necesito que te vayas ahora mismo», dijo, entregándole un sobremanila con instrucciones de manejo y códigos de acceso al edificio. «La evaluación debe completarse antes del lunes por la mañana». Lucas tomó el sobre y asintió. «No hay problema. Saldré en cuanto recoja a mi hija de la escuela». Algo cruzó por el rostro de Verónica. De hecho, esta podría ser una buena oportunidad para que Zoe se quede a dormir con una de sus amigas. La evaluación podría llevar casi todo el fin de semana. «Ya se me ocurrirá algo», dijo Lucas, manteniendo la voz neutra mientras las alarmas sonaban en su cabeza. El hecho de que Verónica quisiera a Zoe fuera del asunto confirmaba sus peores sospechas sobre lo que realmente implicaba este viaje a Austin. En lugar de recoger a su hija de la escuela, Lucas llamó al director y organizó que Zoe pasara el fin de semana con la familia de su amiga Sara, una precaución que esperaba que la mantuviera a salvo sin importar lo que le sucediera. Luego condujo hasta Austin, siguiendo las instrucciones del sobre de Verónica, mientras miraba constantemente su espejo retrovisor en busca de señales de persecución. La ciudad resultó ser un complejo de almacenes a las afueras de la ciudad, rodeado por una valla metálica y prácticamente oculto a la carretera principal. Lucas aparcó en el terreno vacío y se sentó un momento, observando el edificio y planeando su estrategia. Si se trataba de una trampa, quienquiera que lo estuviera esperando esperaría que entrara por la puerta principal como una víctima desprevenida. En cambio, Lucas rodeó el edificio a pie, buscando entradas y salidas alternativas. Lo que encontró fue más inquietante de lo que esperaba. El almacén estaba lleno de servidores informáticos y equipos electrónicos que parecían mucho más sofisticados de lo que una empresa tecnológica legítima necesitaría. Y lo que es más importante, reconoció algunos de los equipos de su época militar. Dispositivos de comunicación y sistemas de cifrado de datos que se suponía que estaban restringidos al uso gubernamental. A medida que se adentraba en el edificio, Lucas empezó a comprender que era realmente Sterling Industries. Los servidores no solo almacenaban datos. Los procesaban, analizaban y redistribuían a destinos de todo el mundo. Esto no era una empresa tecnológica. Era una operación de inteligencia y probablemente no contaba con la aprobación oficial del gobierno de Estados Unidos. Me preguntaba cuándo lo descubrirías. Una voz familiar dijo detrás de él. Lucas. Se giró y vio a Verónica de pie en la puerta, sin preocuparse ya por mantener su fachada de respetabilidad corporativa. Vestía equipo táctico negro y sostenía una pistola con la naturalidad que sugería que ya la había usado antes. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Lucas, moviendo lentamente la mano hacia su propia arma. Desde el día que leí tu expediente militar por primera vez. Verónica, respondió, ¿de verdad creíste que ese accidente de coche fue una coincidencia? Necesitaba a alguien con tus habilidades y experiencia específicas. Alguien a quien pudieran manipular para que ocupara un puesto y luego eliminar cuando se volviera inconveniente. ¿Qué es este lugar? Imagínatelo como un servicio de inteligencia privado. Recopilamos información para clientes que están dispuestos a pagar precios altos por datos que los gobiernos preferirían mantener en secreto. Tus antecedentes en EOD te hicieron perfecto para acceder a instalaciones seguras, y tu desesperación financiera te hizo fácil de controlar. Lucas sintió que la ira le subía al pecho, pero se obligó a mantener la calma. La ira lo mataría, y tenía una hija que lo necesitaba para sobrevivir a esto. El FBI sabe de ti. La sonrisa de Verónica era fría. El FBI, sospecho, pero no pueden probar nada. Y después de esta noche, cuando encuentren tu cuerpo junto con pruebas de que vendías información clasificada a gobiernos extranjeros,
Su investigación se centrará en limpiar el desastre que causaste. Vas a incriminarme. Voy a para eliminar una responsabilidad y crear un chivo expiatorio conveniente. 2 pájaros de un tiro. Lucas ya había oído suficiente. Con un movimiento fluido, sacó su pistola y se agachó tras un estante de servidores cuando el primer disparo de Verónica rebotó en el suelo de hormigón donde él había estado. El almacén estalló en disparos y gritos cuando el equipo de apoyo de Verónica salió de sus escondites alrededor del edificio. Lo que siguió fue una batalla campal a través del laberinto de equipos y áreas de almacenamiento. Lucas tenía la ventaja del entrenamiento militar y la experiencia en combate, pero el equipo de Verónica era superior en número y conocía mejor la distribución del edificio. Por cada error táctico que cometían, podían permitirse otro. Él no podía permitirse cometer ninguno. Mientras las balas pasaban silbando junto a su cabeza y el equipo explotaba a su alrededor, Lucas se encontró pensando en Zoe. Estaba a salvo por ahora. Pero si no sobrevivía a esto, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que Verónica decidiera que una niña de 8 años representaba otro cabo suelto que necesitaba ser atado? ¿Arriba? La idea le dio fuerza y claridad. Dejó de retroceder y comenzó a contraatacar con la violencia concentrada que lo había mantenido con vida en Afganistán. 1 a 1, los miembros del equipo de Verónica cayeron bajo disparos precisos y explosivos improvisados creados con los propios sistemas de seguridad del edificio. Cuando el humo se disipó, solo Lucas y Verónica permanecieron en pie. Se enfrentaron al otro lado del almacén en ruinas, ambos heridos, ambos decididos a terminar esto a su manera. No puedes ganar, dijo Verónica, mientras la sangre le goteaba de un corte en la frente, donde los escombros la habían golpeado. Incluso si me matas, hay otros. Esta organización es más grande de lo que imaginas. Tal vez, respondió Lucas, manteniendo su pistola apuntando al centro de su cuerpo. Pero no estarás presente para ver qué sucede después. ¿Y tu hija? ¿Qué le pasará cuando estés en prisión por asesinato? Fue un intento desesperado de manipulación psicológica, pero Lucas había pasado por demasiado como para caer en la trampa ahora. No soy un asesino, Verónica, pero soy padre, y los padres protegen a sus hijos. El enfrentamiento final duró solo unos segundos. Verónica intentó usar su aparente rendición para lo suficientemente cerca para un ataque sorpresa, pero Lucas lo esperaba. Cuando ella se movió, él estaba listo. Después, mientras Lucas estaba sentado entre los escombros, esperando a que llegara la policía, pensó en la llamada que había hecho antes de irse de Dallas. La agente Sarah Chen del FBI había estado muy interesada en lo que tenía que contarle sobre Sterling Industries, especialmente cuando se ofreció a proporcionar pruebas a cambio de protección para él y su hija. La investigación que siguió expondría una de las mayores operaciones de espionaje corporativo en la historia de Estados Unidos. Sterling Industries había estado vendiendo información clasificada a gobiernos extranjeros durante años, utilizando una red de funcionarios corruptos y personal comprometido para acceder a datos que se suponía eran seguros. La cooperación de Lucas con el FBI le valió inmunidad judicial y asistencia para la reubicación para él y Zoe. Terminaron en un pequeño pueblo de Montana, donde Lucas encontró trabajo como consultor de seguridad para empresas legítimas y Zoe pudo crecer sin la sombra del pasado de su padre. A veces, en las tardes tranquilas, cuando su hija hacía la tarea en la mesa de la cocina, Lucas recordaba aquella noche en las vías del tren, cuando conoció a Verónica Sterling. Le había salvado la vida sin saber que ella lo había planeado desde el principio, que su acto de heroísmo no había sido más que el primer paso de su elaborada estrategia. Pero al final, fue su disposición a arriesgarlo todo por alguien más lo que le dio la fuerza para proteger lo que más importaba. Las habilidades que había aprendido en el ejército lo habían mantenido con vida, pero fue su amor por su hija lo que le dio una razón para sobrevivir. «Papá», dijo Zoe una noche mientras estaban sentados en el porche, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de Montana de tonos dorados y carmesí. ¿Alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido diferentes, que nunca la hubiéramos conocido?
Lucas consideró la pregunta detenidamente. Si nunca hubiera conocido a Verónica Sterling, todavía estaría luchando por encontrar trabajo en Cedar Falls, todavía preocupado por pagar el alquiler y llevar comida a la mesa. El trauma y el peligro de su terrible experiencia habían sido terribles, pero también los habían llevado a esta nueva vida donde Zoe podía perseguir sus sueños sin la constante ansiedad de la inseguridad financiera. No, cariño, dijo finalmente, rodeando con el brazo los hombros de su hija. Todo lo que pasó nos trajo a este momento, y no lo cambiaría por nada del mundo. Zoe se apoyó en él, con la cabeza apoyada en su hombro. Incluso las partes que dan miedo. Sobre todo las partes que dan miedo, dijo Lucas. A veces las cosas que más nos asustan son las que nos enseñan lo fuertes que somos en realidad. A lo lejos, el silbato de un tren de carga resonó por el valle. Pero en lugar de la ominosa advertencia que una vez representó, ahora sonaba como la promesa de viajes por venir. Lucas cerró los ojos y escuchó su llamada que se desvanecía, recordando el antiguo reloj que había caído en la grava esa noche, cuya esfera reflejaba la luz del peligro inminente. Verónica había querido que ese reloj fuera un símbolo del tiempo que se agotaba, de vidas medidas en minutos y segundos antes de que todo cambiara para siempre. Pero sentado allí con su hija en el crepúsculo que se acercaba, Lucas comprendió que el tiempo no era algo que temer ni manipular. Era un regalo. Cada momento, una oportunidad para elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre el engaño y la esperanza sobre la desesperación. La investigación de Industrias Sterling había revelado el alcance total del engaño de Verónica. El accidente de coche había sido montado, sus lesiones fingidas, incluso su aparente vulnerabilidad cuidadosamente calculada para apelar a los instintos protectores de Lucas. Lo había estudiado durante meses antes de su primer encuentro, aprendiendo sus rutinas, sus debilidades, su desesperado deseo de cuidar de su hija. Pero lo que Verónica no había comprendido era que la desesperación podía transformarse en determinación, y que un hombre que luchaba por el futuro de su hija era capaz de cosas extraordinarias. Ella veía a Lucas como débil porque se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Pero ese cariño se había convertido, al final, en su mayor fortaleza. El agente Chen le había dicho que Verónica pasaría el resto de su vida en una prisión federal junto con docenas de cómplices que habían formado parte de su red de espionaje. Los gobiernos y las organizaciones que habían comprado información robada a Industrias Sterling tendrían que afrontar sus propias consecuencias, diplomáticas y de otro tipo. En cuanto al reloj antiguo que lo había iniciado todo, Lucas lo había conservado como recordatorio de lo cerca que él y Zoe estuvieron de perderlo todo. Ahora reposaba en su mesita de noche, con las manecillas congeladas en el momento del impacto, un monumento permanente a la noche en que todo cambió. «Papá», dijo Zoe en voz baja, interrumpiendo sus pensamientos. La señora Anderson de la escuela preguntó si estarías dispuesto a dar una clase sobre seguridad y primeros auxilios. Dijo que los otros niños se beneficiarían mucho de aprendiendo de alguien con tu experiencia. Lucas sonrió, recordando cómo Verónica había intentado usar su pasado militar en su contra, convirtiendo sus habilidades y conocimientos en armas para sus propios fines. Pero aquí tenía la oportunidad de usar esas mismas habilidades para ayudar y proteger a otros, para convertir la oscuridad de su pasado en luz para el futuro. «Me parece una idea maravillosa», dijo. Mientras estaban sentados juntos, viendo las estrellas emerger en el cielo que se oscurecía, Lucas sintió una profunda sensación de paz. El camino que los había traído hasta allí había sido peligroso y doloroso, pero también le había enseñado valiosas lecciones sobre la confianza, la resiliencia y la diferencia entre la bondad genuina y la manipulación calculada. Pensó en todos los padres solteros que podrían estar enfrentando sus propios momentos de desesperación, sus propios encuentros con personas que se aprovecharían de sus vulnerabilidades. Si su historia podía ayudar a uno solo de ellos a reconocer las señales de advertencia y proteger a su familia, entonces tal vez todo el dolor y el miedo habían valido la pena después de todo. «¿Eres feliz aquí, Zoe?», preguntó,
queriendo asegurarse de que las decisiones que había tomado habían sido las correctas para ambos. Su hija lo miró con ojos que brillaban de satisfacción y seguridad. Soy feliz donde quiera que estés, papá. Mientras estemos juntos, cualquier lugar se siente como un hogar. Lucas la abrazó con más fuerza, abrumado por la simple verdad de sus palabras. Verónica Sterling había intentado destruir a su familia explotando el amor que los unía. Pero ese mismo amor, en última instancia, había sido su salvación. Le había dado a Lucas el coraje para luchar cuando luchar parecía imposible, y la sabiduría para saber cuándo confiar y cuándo desconfiar. El silbato del tren volvió a sonar, más débil ahora, mientras la locomotora transportaba su carga hacia destinos lejanos. Lucas escuchó hasta que el sonido se desvaneció por completo. Luego se levantó y ayudó a Zoe a ponerse de pie. Vamos, dijo. Vamos adentro a preparar un chocolate caliente. Te contaré historias sobre las estrellas. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Lucas vislumbró su reflejo en la ventana. El hombre que lo miraba era mayor que el desesperado padre soltero que había caminado por las vías del tren en Cedar Falls. Pero también era más fuerte, más sabio y estaba más en paz consigo mismo y con su lugar en el mundo. Tras ellos, el cielo de Montana se extendía infinitamente hacia arriba, lleno de estrellas que habían guiado a viajeros durante miles de años. Cada punto de luz representaba la posibilidad, la esperanza y la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había un camino para aquellos lo suficientemente valientes como para dar el primer paso. A veces, los encuentros más peligrosos conducían a las transformaciones más profundas. A veces, quienes intentaron destruirnos acababan revelando fortalezas que nunca supimos que poseíamos. Y a veces, al salvar a alguien, descubríamos que nos habíamos estado salvando a nosotros mismos todo el tiempo. El antiguo reloj de la mesita de noche de Lucas dejó de sonar. Su mecanismo se detuvo para siempre en el momento en que dos vidas chocaron en una oscura noche de Texas. Pero la verdadera medida del tiempo no se encontraba en la precisión mecánica de engranajes y resortes. Se encontraba en momentos como este, un padre y una hija compartiendo historias bajo un cielo inmenso, seguros de que, fueran cuales fueran los desafíos que les deparara el mañana, los afrontarían juntos. Esa noche, mientras Lucas arropaba a Zoe y le daba un beso de buenas noches, ella le hizo una última pregunta. Papá, si pudieras volver atrás y cambiar lo que pasó aquella noche en las vías del tren, ¿lo harías? Lucas consideró su respuesta con cuidado, pensando en todo el dolor y el terror que habían soportado, pero también en la fuerza que habían descubierto y la nueva vida que habían construido juntos. No, cariño, dijo finalmente. Porque todo lo que pasó, incluso lo malo, nos trajo aquí, ahora mismo. Y aquí, ahora mismo es exactamente donde se supone que debemos estar. Mientras Zoe se quedaba dormida, Lucas se quedó de pie en la puerta un momento, observando el tranquilo subir y bajar de su respiración. El mañana traería nuevos desafíos y oportunidades. Pero esta noche su hija estaba a salvo. Estaban juntos y en casa. Y a veces eso era más que suficiente. A veces, eso era todo.